tardes y bienvenidos a Todo es Geopolítica. Como noticias de última hora, dos asuntos que tienen que ver con un polo y el otro. Vladimir Putin ha asegurado que hará su primer viaje internacional, su primer viaje fuera de las fronteras de Rusia tras la orden internacional de arresto que pesa sobre él, a China, y que planea hacerlo a lo largo de los próximos meses, antes de que acabe este 2023, que ese viaje se hará y que será para fortalecer las relaciones comerciales, económicas y militares entre el gobierno de Xi Jinping y el de Vladimir Putin, entre China y Rusia. Es decir, Vladimir Putin sigue Rusia en esa conexión que mantiene de forma especial, no solo desde antes de la guerra en Ucrania, que también, no solo desde la guerra, sino también desde antes de ese conflicto, una relación que es excelente entre el propio Putin y Xi Jinping. Es cierto que China ha demorado algunos de los acuerdos que Vladimir Putin querría haber ya puesto en marcha, en particular en lo tocante a la exportación de gas desde Rusia hacia China, que, ojo, ya se ha más que duplicado esos envíos en el último año, pero es verdad que Rusia planeaba tener toda la parte del Siberia 2 puesta en marcha ya, precisamente para un abastecimiento mayor hacia China, y China está buscando también otro tipo de fuentes. Todo esto añadiéndole, eso sí, el peligro de que las huelgas en Australia tomen forma y que, por lo tanto, China, que es uno de los principales compradores del gas, entre otras muchas cuestiones, del gas en Australia, bueno, pues tenga que buscar nuevos socios. Puede hacerlo a través de Rusia o puede hacerlo a través de los que son normalmente o actualmente los socios occidentales desde Estados Unidos o Qatar. No porque sean occidentales, Qatar en esa línea, sino porque Europa en particular compra a Estados Unidos y a Qatar gran parte de su suministro energético. Habría que ver si China entra en esa batalla en caso de que exista un problema real en Australia, que todavía las distintas empresas, entre ellas Chevron, están tratando de solventar y solucionar. Vladimir Putin, insisto, primer viaje internacional. Ya saben que a la cumbre de los BRICS no fue, lo hizo de forma telemática esa asistencia, pero no asistió a Sudáfrica, a pesar de que, bueno, pues desde el gobierno sudafricano sí se estaban dando, bueno, ciertas prebendas para que pudiera acudir, asegurando que, a pesar de la consulta, no iba a detener al presidente ruso. Bueno, una consulta que realizó a los tribunales internacionales. A este respecto, insisto, Vladimir Putin, primera visita oficial, la hará a China, dicho por el propio Vladimir Putin. Y si me permiten, en el otro lado de la balanza, Joe Biden, el presidente estadounidense. Apuntan ya algunos medios, entre ellos The New York Post, que los archivos nacionales tienen 5.400 correos electrónicos de Joe Biden, ojo, usando seudónimos y nombres falsos, y dando, sin embargo, a través de estos correos, información del Ejecutivo a su hijo Hunter Biden y a distintos socios del propio Hunter Biden. De hecho, se ha producido ya una demanda por esto de ciertos miembros del Partido Republicano, y la Administración Nacional de Archivos y Registros ya ha admitido estar en posesión de 5.400 correos electrónicos, registros electrónicos y documentos que potencialmente estarían demostrando que el presidente Biden usaba seudónimos durante la vicepresidencia, y que tras ese seudónimo, escondido el propio entonces vicepresidente, ahora presidente Joe Biden, suministraba información a su hijo Hunter y a los socios que no solo comerciaban con la energética ucraniana Burisma, para quien trabajaba Hunter Biden, a razón de $1 millón al año, más una serie de variables, sino otra serie de contactos que pudo tener la propia familia Biden. Ya saben que se le atribuye la recepción a la familia Biden de hasta 10, bueno, y más de $10 millones por distintos canales. Incluso algunos de esos rastros del dinero le llevan hasta China, lo cual ha preocupado mucho, evidentemente, a la opinión pública en Estados Unidos, porque pensar que China está detrás de los pagos del que actualmente es su presidente, bueno, pues a muchos ciudadanos estadounidenses no les deja tranquilos, y por supuesto a muchos congresistas estadounidenses desde el lado republicano no es que no les deje tranquilos, sino que están llevando a cabo esta investigación, esta demanda. Archivos nacionales, insisto, con 5.400 correos electrónicos, 5.400 correos donde lo que están es probando, o dice los archivos nacionales que potencialmente estarían probando el hecho de que Biden efectivamente utilizaba un seudónimo para trasladar información a Hunter Biden, a su hijo Hunter Biden, y a los distintos socios del mismo. En esa relación, ya saben que además hay una cena probada a la que acudió el propio Joe Biden junto a su hijo Hunter y junto al que entonces era el CEO de Burisma, de esa empresa energética ucraniana. Insisto, todo esto de momento bajo investigación en Estados Unidos, que tienen este problema, y el otro, el contrario, el del propio Donald Trump también,
bueno, pues siendo hostigado, en este caso por distintas demandas del lado demócrata, para torpedear una carrera electoral que todo lo contrario le está produciendo en cuanto a efectos al propio Donald Trump, porque cuanto más le demandan, más está creciendo la popularidad. Ya saben que la citación para, también lo conocimos en la tarde-noche de ayer, la citación para Donald Trump de cara a las primeras declaraciones que debe realizar en el juicio por la posible injerencia en las elecciones de 2020 será en marzo de 2024, es decir, prácticamente lanzados a la campaña electoral. Con todo y con esto, Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School, José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad CEU San Pablo. Buenísimas tardes a los dos, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes, un placer estar contigo. Muy buenas tardes, igualmente. Por empezar por aquí, los archivos nacionales, 5.400 correos, potencialmente, dicen los propios archivos en su comunicado, indicarían que Joe Biden estaba utilizando seudónimo en estos correos, trasladando información sensible del Ejecutivo a su hijo Hunter Biden y a otras personas relacionadas con las empresas, en particular con la empresa energética ucraniana Burisma. Ojo, que esto no es una injerencia o la presunta injerencia y a ver qué pasa desde el otro bando de la contienda electoral. Esto, estamos hablando de un entorno judicial importante, José Luis. No, totalmente, y si se complementa además pues con el descubrimiento de los correos del propio hijo, pues bueno, aquí tenemos ya dos mitades, dos complementariedades y habría que ver qué tipo de información se pasó, si marca toda la confidencialidad que tiene, bueno, pues el vicepresidente de los Estados Unidos y en los negocios particulares que tenía la familia Biden, en qué papel, bueno, sirvió, bueno, pues ese tipo de presiones que se desarrollaba desde la potencia de Estados Unidos hacia el Estado ucraniano, incluso presionando para eliminar cargos públicos como fiscales, etcétera, que fueron removidos de su cargo, etcétera, ¿no? O sea que es un estudio que en un periodo electoral marca el inicio de una campaña electoral de las más crudas, de las más fuertes que se está desarrollando en Estados Unidos, con el todo vale, con tal de hundir al contrario, pero a través de lo cual pues se está descubriendo, bueno, todo ese mapa de sombras de lo que significa la corrupción, lo que significa las ganancias de dinero, los grandes intereses económicos a nivel particular y en relación con la clase política que tiene Estados Unidos también en el extranjero, y en aquel momento, claro, la relación que tenían con el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que formaba parte del aparato, una de las personas más representativas detrás de Obama y que ha llegado a ser presidente, ¿no? Entonces, sí que estamos ante uno de los puntos claves de los temas de limpieza, de corrupción, de relaciones entre la política internacional estadounidense y los asuntos particulares de su élite financiera y las consecuencias que puede tener eso en las elecciones presidenciales. Ahora os pregunto por eso, Eduardo, valoración de estos 5.400 correos que dice que tienen los archivos nacionales y de esa posible información sensible que, hombre, no nos sorprende, yo creo, a los que estamos siguiendo este entorno, no nos sorprende que esto se produzca porque ya hace tiempo que todo lo que hace Hunter Biden apuntaba en esta dirección hacia su padre. Indudablemente. De hecho, yo creo que se puede hacer buena la frase de que la realidad supera la ficción. No hay serie americana que vaya tan lejos como lo que estamos viendo ahora. Estados Unidos se enfrenta a la mayor crisis de desprestigio internacional, poniendo en liza a dos candidatos que, bueno, están absolutamente señalados y perseguidos por el contrario, como señalaban anteriormente, ¿no? Yo creo que esto es gravísimo. El Hunter Biden creía que se había librado con sus dos penas fiscales de años lejanos y la posesión de armas, que no, lógicamente, el Partido Republicano no iba a poner en entredicho en absoluto, ni iba a pelear por ello. Y nos hemos encontrado con el caso de Burisma, un sitio en donde Hunter Biden cobraba $50.000
dólares cada mes. Y que bueno, que es la parte mundial de la historia, porque como acabas de señalar, esto depende de una información privilegiada que ha fluido no solamente a este señor, que se ha declarado dependiente de las drogas y con problemas psicológicos, etcétera, para eludir sus responsabilidades, sino de un grupo de personas que le rodean con un enorme poder y que se han aprovechado de esa situación. Yo creo que es un caso tremendo en el que estamos viendo la escenificación justificada del desprestigio de la primera potencia mundial. Nunca antes se habían visto en una situación como esta. Por otro lado, como señalabas en el caso de Trump, bueno, pues no le van a dejar que gestione su agenda, pero ni en un momento, porque yo tenía aquí anotados que el día 2 de octubre, el 23 de octubre, el 15 de enero, el 4 de marzo, el 25 de marzo y el 20 de mayo tiene sendos juicios pendientes, no solamente el de 4 de marzo que ha señalado, sino durante toda la campaña, incluso uno de ellos coincidiendo el 4 de marzo con el día previo al supermartes, que es donde se juegan realmente la tostada todos los candidatos para llevarse la candidatura por su partido. Yo insisto en la idea de que ni en mis peores pesadillas me imaginaba hace 15 años que Estados Unidos fuera a dar un espectáculo tan lamentable como el que está dando ahora. Ahí quiero ir. Un tipo, Donald Trump, con toda la carrera electoral que va a tener en 2024 absolutamente empantanada por los juicios. Yo no quiero entrar en si es juicio político, si no, pero desde luego los visos para que las demandas prosperen están ahí. Más allá de si el Partido Demócrata pone mucho o poco de su parte y de si los fiscales tienen más o menos inquina hacia el propio Trump. Pero ahí está. Y se va a enfrentar a casi, entre un juicio y otro, a cerca de 100 cargos penales a lo largo del próximo año. Un tipo que, insisto, va a estar inmerso en una carrera electoral si nada cambia o si no ocurre nada raro, aunque raro iba a ser que nos sacara de la carrera electoral a Donald Trump. Y por el otro lado, a Joe Biden con, si me permitís, un escándalo mucho mayor para el americano medio, que es lo que presuntamente parece un caso de corrupción con China y Ucrania detrás de todo esto. Sí. ¿Cómo puede salir bien parado Biden de algo así? Pues bueno, con este ejercicio de cortina de humo permanente sobre nuestro amigo Trump, ¿no? Es decir, no le van a dejar tranquilo ni para ir al baño, es decir, va a estar permanentemente atendiendo a esto. De hecho, sus abogados señalaban la fecha de 2026 para poder estudiar los miles y miles y miles de documentos para organizar la defensa. Es decir, les han planteado unos plazos que incluso la defensa... Rudolph Giuliani es uno de los abogados del antiguo alcalde de Nueva York, es uno de los abogados de Donald Trump, pues han señalado. Yo creo que también hay un dato muy interesante detrás de esto, y es el hecho de que haya salido en el New York Post, que es un periódico recientemente adquirido por Elon Musk, ¿no? A mí me recuerda la película Citizen Kane, ¿no? Ya no solamente está dando la vuelta a muchas cosas, sino que empiezo a intuir que hay un velado interés por también la tentación de gestionar la política americana. José Luis, ¿va a salir bien parado de esto Joe Biden? Hombre, teóricamente no puede salir. O sea, la democracia americana queda muy tocada con la fotografía fija que tenemos actualmente y vemos también una sociedad estadounidense muy polarizada, muy enfrentada, muy radicalizada, que es el mayor peligro que tiene y que no plantea permeabilidad a los discursos contrarios, sino que cada vez se vuelca más en un apoyo por encima de la racionalidad a su propio candidato. El problema que contrae esto es que para los republicanos queda claro el deterioro de la figura de Biden, pero para los demócratas pues, puede producir el efecto contrario, una mayor ligazón, acusando de que, bueno, detrás de todo ello, pues lo único que hay es el fanatismo republicano y a su vez pues ir en contra de la figura de Donald Trump, que como vemos, contra más casos van sacando de su figura, más se acrecienta su papel de víctima y el arropamiento que muchos sectores estadounidenses se encuentran con él.
Así que el mayor perjudicado es la estabilidad democrática que tenía Estados Unidos como modelo casi universal y trasplantable a otros países, y en cambio está sacando todas sus miserias a nivel internacional. Desde el punto de vista como españoles y europeos nos puede parecer un deterioro de las figuras, pero hay que meterse en el interior de la sociedad estadounidense para ver que igual esa crispación y esa polaridad de la sociedad estadounidense no tiene esa, podemos decir, esa caída de apoyos que puedan tener unos candidatos que desde fuera vemos tan tocados, ¿no? Os cambio de asunto y no, porque quiero ligarlo a todo lo que está ocurriendo. La Secretaría de Comercio, Raimondo, de Estados Unidos, sale de China con la sensación de que bueno, van a hablar más, de que se va a ir más lejos, de que se va a progresar. Desde China, Wang Wenbin, entre otros muchos, dan la sensación contraria. Dicen, oiga, saldrá de aquí a Estados Unidos como usted quiera, pero lo que tienen que hacer es relajar las sanciones y relajar el ímpetu con el que pretenden sancionar a nuestras tecnológicas y a todo lo que está ocurriendo en China. Eso por un lado. Pero esto está pasando. Y sin embargo dicen que están condenados a entenderse ambos, que no van a reducir el tipo de relación comercial que tienen. Mientras esto ocurre, y os cambio aquí el tercio, quien seguro va a impulsar la relación comercial es Vladimir Putin, decía yo al principio, primer viaje oficial tras la orden de arresto internacional, y la va a hacer a China. Por aquí parece poco arreglo vayan a tener Estados Unidos o China, mientras la división clarísima en lo económico y en el bloque vaya en esta dirección. No sé qué pensáis vosotros y cómo se puede arreglar en realidad ese aspecto de la globalización, o si hay algún interés en hacerlo. José Luis, Eduardo. Hombre, no creo que vaya a partirse el mundo en dos bloques al 100%, ¿no? Los chinos han demostrado esos diferentes perfiles que ellos tienen. Los aportes rusos y el que la guerra haya empujado casi en manos de los brazos chinos a Rusia les proporciona la seguridad, la estabilidad de unos recursos energéticos muy necesarios a unos costes que casi son los chinos los que lo han puesto, y muy a largo plazo, lo que les proporciona, bueno, pues una seguridad, unos mínimos energéticos. Tampoco apuestan todo a la carta de Rusia. Otra cuestión diferente es lo que sacan ganando los rusos, que, bueno, pues tienen unos ingresos seguros anuales, tienen un cliente ahí más o menos a largo plazo que les puede sostener, y bueno, y cubren también unos mínimos, aunque cada vez se van convirtiendo más en un aliado secundario del potencial chino en ese ámbito. Pero también es cierto que los chinos no están exclusivamente conformando un bloque asiático que están liderando frente a los Estados Unidos, sino que nunca han dejado, bueno, de concebir el Pacífico como ese lago de intercambio, de intentar que la economía, que el comercio les beneficie a todos. Y tengamos en cuenta que ya desde el pasado, desde la tradición de la Guerra Fría, chinos y estadounidenses, a pesar de los enfrentamientos actuales, siempre han tenido a nivel de la profundidad unas relaciones que han intentado, bueno, pues incluso ahora con lo de la guerra de Ucrania, a ver cómo se puede salir del enfrentamiento y volver a un nuevo orden internacional que beneficie a las dos partes. Por una parte tendríamos esa clase política americana que ve a los chinos como el gran enemigo y rivalidad, pero los chinos no quieren en ese ámbito romper todos sus puentes con unos Estados Unidos en los cuales, tengamos en cuenta, gran parte de su clase política, económica, se han educado, se han formado, tienen sus relaciones, y por tanto las relaciones entre Estados Unidos y China son muy difíciles de quebrar, no solo a niveles económicos, educativos y de todo tipo, ¿no? Sí que los chinos son los que más se están potenciando en una nueva interpretación de esa economía globalizada, en la cual, por supuesto, ellos quieren ser uno de los que gerencien y ordenen cómo va a ser esa mesa del futuro del nuevo orden internacional. Eduardo, respecto de este cambio que pudiera haber, como dice José Luis, condenados a entenderse. Indudablemente, condenados a entenderse, y nos va la vida a todos en ello, ¿no?
Yo creo que China está demostrando ser el país con una política más pragmática de todas las grandes potencias que existen. Además, eso está avalado por el hecho de que de todas las potencias es la que menos intereses ha demostrado en expandirse territorialmente, no acuáticamente, tendríamos que tratar de esto más adelante, pero no territorialmente. China se va a dejar querer por Rusia y por Estados Unidos. China necesita desesperadamente en este momento que sus tecnológicas, que ya se encuentran en la fase 3.0, aquella en la que no replican, aquella en la que no copian, sino en aquella en la que ya dictan la evolución del sector de la alta tecnología, sean reconocidas y sus puertas abiertas en todo el mundo para salir de esa crisis en la que han caído por la burbuja inmobiliaria. En ese sentido, las inversiones de Estados Unidos siempre han estado en China. La retirada de inversores, por ejemplo, del sector inmobiliario le ha hecho muchísimo daño a China en los últimos meses. Eso se tiene que volver a retomar también. Siempre tiene la carta en la otra mano de si tú no me haces caso, me hará caso Rusia, también tengo mucho que ganar, con lo cual yo creo que está en la posición más dulce de los tres que juegan a este gran juego a la hora de gestionar sus propias decisiones y orientar la política internacional en línea con sus intereses nacionales. Enseguida os pregunto en las claves económicas y hilando un poquito con esto que decía Eduardo del tema de si existe un problema real con China, si hay una crisis gorda. Decía Bruno Le Maire desde el Ministerio de Finanzas francesa que sí que tienen, lo digo, destaco a Francia porque Francia ya sabéis la relación especial que quiere mantener con China, más allá incluso de lo que le dicten o no a Europa los anglosajones. Y en ese sentido Le Maire decía hoy, cuidado que sí que creemos que hay un problema real y que hay un problema con esa crisis económica en China. Pero si me permiten, voy a saludar a Javier del Valle con los últimos datos desde Estados Unidos, datos relevantes, sobre todo en lo que tiene que ver con esta semana y en lo que nos va orientando de cara a saber qué va a pasar en la segunda semana de septiembre con los tipos de interés en Estados Unidos. Javier del Valle, vacantes de empleo, precios de vivienda, confianza del consumidor. Vamos a empezar por el empleo, que es lo que toca a la Reserva Federal. Muy buenas tardes, cuéntanos. Muy buenas tardes, José. Efectivamente, este viernes recuerden que tendremos datos de empleo de nóminas no agrícolas en Estados Unidos, pero hoy, como es habitual, pues hemos conocido el reporte mensual de las JOLTS, las vacantes de empleo que buscan las empresas. Por así decirlo, sería la demanda de empleo en Estados Unidos. Recuerden que esta es una medida que Jerome Powell quiere hacer bajar. ¿Por qué? Porque ha habido una demanda que era superior a la oferta. Había muchos más puestos de trabajos demandados por las empresas que realmente personas para cubrirlos. De ahí que se puedan producir presiones salariales y eso pueda ser inflacionario y preocupante para la Reserva Federal. Lo que ha dicho siempre Powell es que busca un equilibrio en el que la demanda de trabajadores, estos JOLTS, equilibre hasta el nivel de la cantidad de personas desempleadas, que están en el entorno en Estados Unidos de más o menos 6 millones. Bueno, pues las JOLTS, como vemos en el gráfico, venían del territorio muy extendidas, del territorio de por encima de los 11 millones, acuérdense, a mediados de 2022, y poco a poco estamos viendo ya cómo están corrigiendo esta tendencia. De hecho, ha sido sorpresivo el dato de este mes, ya que las vacantes de empleo caen a 8,82 millones en Estados Unidos cuando venían de un dato previo que era de 9,58 millones. Y de hecho se esperaba que se mantuviesen en el 9,5 millones, dato aproximado que se esperaba para este mes, muy por debajo del mes anterior, muy por debajo también, José, de lo que esperaba el mercado. Por lo tanto, veremos si incluso podemos llegar a tener sorpresas que ya no solo esté afectando a la parte de demanda de empleo, porque esto no deja de ser la demanda, así que mientras corrija y llega al equilibrio, la FED muy contenta, pero la FED se va a preocupar cuando esto pueda llegar a afectar más en detalle al empleo, en este caso a potenciales desempleos o incluso a una creación de nóminas que no se dé este mismo mes. Bueno, dices, caen las vacantes de empleo, lo cual en teoría debiera ser un dato positivo. Lo que pasa es que hay datos tan dispares en el empleo, hemos visto a gente que ya no esperaba encontrarla y por lo tanto las vacantes en algún mes han dejado de aparecer ante la falta de demanda laboral también. Quiero decir, caía esa población en activo que buscaba empleo y las propias vacantes, en lugar de incrementarse, las cerraban sin nadie para volver a abrirlas. Esto ha pasado también, quiero decir, ha habido cosas bastante raras en líneas generales en el último año. Pero es que más allá de esto,
hay otros datos donde se fija la Reserva Federal, el sector que empezó destruyendo con la subida de tipos de interés y que parece haber dicho ya me da igual si suben tipos o no, o bien descuenta que ya este es el tope y que efectivamente de subir nada, como mucho bajaremos, o pasa olímpicamente incluso de que le suban los precios. Hablamos de un sector de la vivienda que sigue mostrando fuerza en los últimos meses y sigue mostrándolo en el dato de hoy. Efectivamente, José, otro de los datos que hemos conocido en las últimas horas ha sido esos precios de vivienda también en Estados Unidos. Los tres datos que vamos a comentar ahora son en Estados Unidos los tres. Y se han conocido esos datos de viviendas donde, de hecho, si miramos, hay varios índices. Recuerden, para calcular el precio de la vivienda está el House Price Index, que sería el más común, y luego está también el que realiza el Standard & Poor's, el S&P Global, que sería el Case-Shiller, que ese se divide en tres subíndices, uno que sería para las 10 ciudades más importantes, las 20 ciudades, y luego el nacional, que cubriría todas las ciudades del país. Bueno, pues si miramos el House Index, este incrementa un 3,1% en términos intraanuales, lo tengo en pantalla, fíjense cómo de hecho en el último mes, ahora conocemos los datos de junio, recuerden que los datos de la vivienda siempre van un poco atrasados con respecto a lo que vemos en el mercado, 0,3% ha sido el incremento de precios en el último mes, en el mes de junio, y esto pondría el cambio anual en 3,1%. Si mirásemos el Case-Shiller, el otro índice que elabora el S&P Global, también hay incremento de precios en el mes, 0,9% de incrementos en el índice de Case-Shiller, que pondría el cambio anual en el menos 1,2%. Ahí sí que vemos una variación anual en negativa, pero estamos viendo una cosa, y es que en los últimos 4 meses, José, los precios de la vivienda están repuntando, y esto es muy sorpresivo para todo el mundo, porque se preguntan, ¿por qué con unas hipotecas por encima del 7%, con una demanda de hipotecas en mínimos, con un índice de asequibilidad también en mínimos, y por supuesto con las familias con menos ahorros de lo que tenían antes, y con unos precios que no han terminado de corregir, cómo puede ser que la vivienda no corrija de precio? Pues todo se debe a la falta de oferta. Ya hemos visto que las transacciones han colapsado, sobre todo en la vivienda de segunda mano, en la vivienda existente, caían a niveles de 2010, lo conocíamos hace unos cuantos días, y claro, el mercado está seco, no hay transacciones, y eso se debe a que los dueños de vivienda todavía no están poniendo su casa a la venta. Tienen hipotecas fijadas al 3-2% y prefieren mantener su coste de financiación por debajo del coste de referencia que ahora mismo está dando el mercado del 7%, 7,5%. Y hay que sumarle que la gente, o que los constructores de vivienda nueva, están pagando todavía los precios de origen de meses anteriores, es decir, con una inflación más elevada, que también hace que la obra nueva, con la segunda mano pasa todo esto que he comentado del Valle, la obra nueva también sigue cara. Y claro, es curioso, porque es lo que les decía yo, los datos, según los quieras coger, solo las estadísticas que yo manipulo, que diría Churchill, porque la confianza del consumidor cae otra vez, vuelve a haber miedo a que crezca la inflación, claro, sobre todo van mirando estos datos, entre otras muchas cosas de vivienda, y dicen, oye, es que sigue la economía muy fuerte, están pasando en realidad olímpicamente de la Reserva Federal. A ver si al final nos tenemos que comer otra vez otra subida de la inflación y vuelve la propia Reserva Federal a darnos otro golpe. Confianza del consumidor al alza. O sea, perdón, a la baja, a pesar de todos los movimientos que está haciendo la Reserva Federal, Javi. Sí, hoy datos mixtos para la Fed, podríamos decir, ¿no? Por un lado positivo, como decías, el dato de Jolts, que la Fed pues se lleva a eso para casa porque dice, oye, pues ahora no voy a tener problema en que haya un efecto de segunda ronda en los salarios, porque estoy viendo que el mercado laboral está volviendo al equilibrio. Eso punto positivo para la Fed, pero por otro lado, punto negativo, la parte del rebote de la vivienda que hemos dicho, y eso deja entre medias una confianza del consumidor que se ha debilitado este mes. Decía de hecho Tim Iraus, el periodista favorito de la Fed, que de hecho era un buen dato para la Reserva Federal ese dato de Jolts, pero aún así estamos viendo que, claro, si este dato acaba siendo, por así decirlo, la Fed tiene que hacer una cirugía perfecta. Si consigue equilibrar el mercado laboral sin pasarse de rosca, entonces sí que será un punto muy positivo, porque logrará no generar esa segunda ronda de inflación y no generar una recesión. En cambio, si se pasan de rosca y resulta que el mercado laboral se enfría, llega a equilibrio, pero sigue enfriándose y se deteriora fuertemente, entonces ahí la Fed se habrá pasado de frenada, se habrá pasado acelerando, disculpen, esa política monetaria, esa restricción monetaria, y por tanto el consumidor lo sufrirá. El consumidor se está dando un poco cuenta de esto, y también debido a los últimos repuntes de la gasolina, de la electricidad, del petróleo, pues es normal que veamos esta confianza del consumidor volver a ir un poco a la baja este mes, importante porque pasa exactamente, se lo voy a decir, de 117 era el dato anterior, se esperaba una ligera corrección a 116, pero cae hasta 106,1. Fuerte caída debido al repunte en los precios que están viendo los consumidores, posiblemente venir en el futuro debido a este repunte de las materias primas y de un consumo que sigue fuerte. Hoy de hecho hemos conocido el índice Redbook, que es el índice que mide los intercambios en tarjetas de crédito en retailers, y hemos visto que volvía a repuntar más de un 4%, José.
Gracias, Javier del Valle. Con todos estos datos y con la Reserva Federal a lo mejor subiendo tipos en septiembre, en lugar de quedarse quieto, vamos a verlo y por supuesto se lo vamos a contar en Negocios Televisión. Con todos estos datos y con ¿hay crisis o no hay crisis en China y qué está pasando? José Luis Orella, Eduardo Irastorza, volvemos con vosotros. ¿Qué análisis hacéis vosotros de esta situación económica en Estados Unidos y qué creéis que pasa bajo ese telón en el que han ocultado los datos en China? Por favor. Eduardo. O José Luis, perdone, sí. Perdón, sí. Bueno, pues en China claramente, bueno, tenemos uno de los graves problemas es el ver la claridad de los datos, ¿no? La información que nos llega es bueno, pues ese constipado que puede convertirse en una neumonía en la economía china y que puede contagiar a los demás y que tiene una gran importancia por la relación de cliente y la dependencia de grandes economías, especialmente hispanoamericanas, incluso las frágiles africanas que tienen con China. Si China empieza a ralentizar su crecimiento, rápidamente va a provocar un enfriamiento económico y un bajón y una casualidad de crisis en todos los demás países. Pero claro, nos falta un poco esa claridad debido un poco a la circunstancia de no transparencia y de ser un sistema autoritario. Lo cual también plantea otra particularidad, y es que en una circunstancia de crisis económica como la que sufre China, el gobierno chino dispone de unos instrumentos y de una dirección de la economía china para poder replantear y avezar mejor esa crisis económica que no disponen en ese aspecto los gobiernos democráticos. Así que estamos ahí en un impasse un poco para ver qué es lo que puede suceder un poco en ese ámbito. Desde luego no cabe duda que los chinos lo intentaron anteriormente ampliando el consumo interno como podían, bueno, pues salvar un poco a corto plazo y reforzar y que no cayese su desarrollo económico en esa situación un poco que tienen de motor y ahora en la actualidad, pues bueno, después de fracasado eso, les interesa una contextualización de paz para poder relanzar otra vez su economía exterior y que vuelva desde luego a tirar un poco del carro con el apoyo, como hemos visto también un poco a nivel también muy propagandístico de todo el grupo BRICS un poco en ese ámbito. Claramente en ese aspecto los Estados Unidos también están con la gran interrelación que tiene su economía con la China y desde luego en expectativa de qué es lo que puede suceder. Desde luego nada positivo para todos nosotros. Sí, yo coincido con el análisis que acabamos de escuchar totalmente. Creo que si estudias la historia de China verás que tiene dos talones de Aquiles. Uno se llama nepotismo. Históricamente las dinastías, etcétera, aparecían y desaparecían en la medida en que los herederos dejaban de ser tan eficaces como quienes habían alcanzado el poder. Y el otro es la concentración y centrifugación del poder en ese gran país, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo? A que el origen de la crisis está precisamente en eso. Los gobiernos locales descubrieron en la salida de sus terrenos al sector inmobiliario una fuente de financiación que el gobierno central había mermado con la centralización de los impuestos. Esto llevó a una situación en la cual pues, hubo malas praxis, etc. Nuevamente intervino el gobierno chino y trató de poner orden, pero no lo ha conseguido del todo. A día de hoy ya estas situaciones se han enquistado bastante. Y yo creo que es un tema a analizar en un futuro y a estar muy pendientes de él, y es ver si realmente Xi Jinping y su equipo político, su amplísimo equipo político, se sale con la suya y se impone a los gobiernos locales, o son los gobiernos locales, una vez más, los que se dispersan, ¿no? Bien, dicho esto, como antes señalaba, el sector tecnológico para ellos es clave y tiene que haber un entendimiento global
Tiene que haber una homogenización de procesos, de actuaciones, de soluciones. No podemos caer, como en los años 80-90 del siglo pasado, en el debate de si VHS o Betacam, o Apple o Android, ¿no? Tenemos que unificar muchísimos aspectos y eso exige la coordinación de múltiples actores, tanto en China como en China, como en Japón, como en Alemania. Por cierto, Alemania ya está empezando a desarrollar sus propios chips, va hacia esa autarquía que siempre ha tratado de potenciar también a lo largo de su historia. Y bueno, pues la situación es muy compleja en este momento para China. El entendimiento es una necesidad, pero no van a vender ese entendimiento a cualquier precio, entre otras cosas porque en el otro pato de la balanza, como hemos señalado antes, está Rusia y la posibilidad de entenderse con esos países, con los BRICS, etcétera, como una alternativa. Es el juego político que estamos asistiendo prácticamente en todas partes y que incluso en España estamos viendo, ¿no? Os iba a preguntar, con todo lo que estamos viendo y si el sector tecnológico ocupa o no el tema inmobiliario en China, hasta qué punto lo que está ocurriendo allí le perjudica. Una de las maniobras que ha tenido China en los últimos días, en particular, ha sido torpedear los productos japoneses, tecnológicos y no, particularmente los alimentarios, a raíz del tema de los vertidos de agua de Fukushima acumulada al océano por parte de Japón. Dice China que esto es contaminante, que puede ser peligroso, que no se fía de lo que allí haya, y por lo tanto de repente ha metido un cortapisas muy muy importante a muchos productos de Japón, está haciendo mucho daño a las exportaciones de Japón, y Japón ahora amenaza con demandarle ante la Organización Mundial de Comercio. José Luis, Eduardo, ¿qué creéis que va a pasar con esto? ¿Y es una forma en realidad de China de intentar también levantar su propio consumo interno? Bueno, en parte sí, pero también es una llamada de atención muy fuerte a Japón, ¿no? En el proceso un poco de polarización que se estaba procediendo, Japón se estaba levantando como uno de los países con un crecimiento importante a nivel de política internacional frente a China y como uno de los aliados más confiables de Estados Unidos, ¿no? Ampliando su presupuesto militar, desarrollando, estrechando relaciones con Estados Unidos. Y el tema ahora tan en boga, ¿no? de conflictividad del medio ambiente, de los problemas, sí que le ha dado la oportunidad ahora a China de darle un gran toque de atención económico a un país que es vecino, que están muy interrelacionados, los dos se benefician mutuamente de ese crecimiento mutuo, pero a China no cabe duda que esa vecindad y esas estrechas relaciones que tiene Japón con Estados Unidos y que se están potenciando aún más frente a esa polaridad entre Estados Unidos y China, pues ha aprovechado el momento la República Popular China para dar ese toque de atención a Japón de que, bueno, puede tener las amistades que tenga, pero no dejan de ser vecinos y en esa vecindad tienen que convivir. Y por tanto, igual los últimos discursos que ha tenido el gobierno japonés, pues igual tiene que bajar un poco el tono de la sinfonía musical que estaban desarrollando hasta este momento. Eduardo, misma línea, ¿cómo ves estos movimientos que hay o en contra de Japón? Que ya digo que Japón ha dicho hace apenas unas horas que está pensando en demandar también ante la Organización Mundial del Comercio. Sí, lógicamente. Yo creo que, nunca mejor dicho, que hay mucho más de fondo. ¿Qué quiero decir? Que realmente China está poniendo a caer de un burro a Japón y poniendo muchos palos en sus ruedas porque le está tocando algo que es sagrado, que son las cosas de comer. Antes hablábamos de que China no es un país que se expanda territorialmente. Bueno, sí, Nepal, etcétera, pero bueno, son territorios que históricamente siempre han tenido vínculos muy, muy poderosos con ellos. Pero sin embargo, en el tema del mar tiene muy claro que el mar de la China meridional y el mar del Japón son prácticamente su cortijo. De hecho, si tú ves el pasaporte chino, verás una bonita línea, el collar de perlas, ¿verdad?, que aparece ahí, que son un territorio reivindicado por un almirante de tiempos históricos que consideran que es como parte de China, ¿no? El primer país que se beneficia de la pesca en el mar del Japón es China. Si está soltando cosas aparentemente contaminantes, porque el organismo de energía atómica de la ONU ha dicho que no hay ningún riesgo en estos vertidos,
pues es para que Japón se lo haga mirar y tenga prevención a la hora de verter ese agua aparentemente contaminada. Pero por otro lado está esa voluntad de demostrar que quien manda en esa zona es China y que si algún día Taiwán cae es muy consciente de que el siguiente portaaviones es Japón, el portaaviones norteamericano me refiero, y le está dejando las cosas bastante claras. Sí, antes habéis señalado que efectivamente Japón está invirtiendo muchísimo más en defensa, se está derechizando en muchos aspectos, está perdiendo ciertos complejos posbélicos, exactamente igual que Alemania, es decir, ya es la tercera o cuarta generación de aquellos momentos y no van a estar latigándose por ello. Y sin embargo son países que tienen sobradas razones para tener una buena opinión de sí mismos y de sus capacidades. En ese sentido, pues Japón está encantado de dar la vuelta a este tema. Hay interesantísimos documentales que hablan de toda esa reforma del ejército japonés. Y además, ya lo ha demostrado la guerra de Ucrania, las guerras ya no son masivas, son sobre todo tecnológicas. Y lo que vamos a ver es que la presión de China para decirle estate quieto y mantente dentro del estatus que tu constitución ratifica que eres un país que ha renunciado a la guerra, que lo tengas muy claro. Y si me quieres tener como socio preferente y también como adquisidor, comprador de tu pesca, que para mí es fundamental, tengo que alimentar a 1.500 millones de personas, pues pórtate bien y vamos a llevarnos estupendamente en el futuro. José Luis, me vais a dar 3 minutitos, que tengo que hacer una brevísima pausa. Quiero volver para hablar de lo que está ocurriendo en Níger, con ese desafío que ha lanzado el embajador de Francia al gobierno de Níger, y que hoy nos decía alguien un poco off the record en una llamada. No sé si estando aún vivo Prigozhin, el embajador de Francia en Níger se habría atrevido a hacer lo que está haciendo. Quiero preguntaros por esto y preguntaros también por todo el viaje de Erdogan a Rusia, qué va a ocurrir ahí, si se va a levantar el grano y cómo veis el asunto de Ucrania de aquí al otoño. Pero me tenéis que dar 3 minutos, por favor. Hasta ahora mismo. Sí. Hasta ahora. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. Sueños a orillas del Mediterráneo. Sueños que podrás revivir una y otra vez. Sueños que construimos a medida. Sueños que te permitirán desconectar de la rutina. Vive la vida. Sueña despierto. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera demo. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001.
Estamos de vuelta aquí en Todos Geopolítica, al otro lado de la pantalla, desde OBS Business School, Eduardo Irastorza, José Luis Orella desde la Universidad de San Pablo. Siempre un gusto contar con ellos. Les decía yo antes de la pausa, ojo, ha hablado Macron con el embajador francés en Níger y lo que iba a ser una salida porque se agotaba el límite de las 48 horas ha sido pues llevamos otras 48 horas con el embajador allí y no se va a mover nadie. Alguien nos apuntaba de soslayo por detrás. Si estuviera Prigozhin, que es quien cerraba todas estas cosas, el embajador no se habría quedado. Yo no sé si es excesivamente frívolo, humorístico, o si es una frase bastante realista. José Luis, Eduardo. Hombre, yo creo que el grupo Wagner nunca ha sido autónomo, ¿no? Como gran parte de todas estas compañías privadas, por denominarlas de alguna manera, al final son los diferentes gobiernos los que las controlan, no son independientes y soberanas, ¿no? A pesar del caudillismo, el señor de la guerra y las declaraciones un poco extemporáneas, las funciones que tuvo el grupo Wagner antes de la guerra de Ucrania claramente estaban muy delimitadas y cumpliendo los trabajos en la sombra que el gobierno ruso le encargaba, bueno, pues como las que cumplen por parte de Gran Bretaña, de Francia o de Estados Unidos, porque vamos, toda potencia tiene su grupo en la sombra para realizar este tipo de particularidades. Lo que sí marca, un poco fuera de esta cuestión, es que Francia definitivamente ha llegado al límite de si va a seguir siendo una potencia o no va a seguir siendo ya una potencia. En el único lado donde tiene todavía una repercusión, donde la glamour francesa todavía se revive, aunque ya no tengan colonias en el territorio, es en Francia, es en África, donde Francia ejerce plenamente con un control económico, con una presencia militar y con una dirección política en gran parte de lo que es esa parte occidental de África, algunos países con recursos, otros no, pero donde todavía Francia es un elemento determinante para el ordenamiento del continente africano. Ahora se está produciendo un desmoronamiento de ese poder que o se frena y desde luego la salida del embajador francés sería ya esa visión casi como fue en su momento los helicópteros americanos saliendo de Saigón, ¿no? O sea, es una imagen que Francia no puede plantearse si no quiere ya decir somos ya un país europeo, igual que los demás de segunda categoría, y esa glamour, ese intento de mantener una presencia ultramarina fuera de Europa, que De Gaulle fue el último defensor de ello, pues la hemos perdido ya definitivamente. Yo creo que van a luchar para que el gallo francés todavía tenga un poco esa presencia y recordemos que es una potencia nuclear, ¿no? O sea, que forma parte un poco de ese grupo de élite, de ese grupo de países europeos que todavía intentan ejercer un poco de potencia mundial, ¿no? Más allá del continente europeo. Sería la salida de Saigón, los helicópteros, efectivamente, pero ya poco queda allí. ¿Hasta qué punto ve esa influencia, Eduardo, en África real, quiero decir, del gobierno francés? Yo creo que la influencia real de Francia está a la altura de sus deseos en este momento, en el sentido de que, bueno, por ahora tiene una África francófona, que este pulso hace que todos vuelvan la vista hacia Níger, y va a ser un ejemplo para todos. Es decir, Francia no tiene alternativa a dar un paso al frente. No la tiene. No la tiene porque después le podrían echar el pulso en multitud de sitios, multitud de países con los que tiene una vinculación muy estrecha económica, con grandes intereses económicos, enormes intereses económicos. Y luego hay un aspecto que ha señalado José Luis, y es la grandeur francesa, a la que no renuncian y con la que siempre han ido a pérdidas desde los tiempos de Luis XIV. Es decir, el déficit que dejaron sus guerras fue brutal y están dispuestos a asumirlo por representar ese papel en el mundo, por decir no somos el resto, somos el país más importante de Europa. Recuerden, las últimas palabras de Napoleón antes de morir fueron France tête de l'armée, ¿no? Francia, cabeza del ejército, de todo, ¿no? A la cabeza de todo. Entonces,
Yo creo que ese paso lo tienen que dar. Si son lo bastante listos, tratarán de tener a más de su parte, como pasó en el golpe de Suez con los británicos, o como pasó en sus últimos días de Vietnam, que también ahí sufrieron bastante, no solo los americanos, también ellos salieron en Dien Bien Phu, pero recordemos que cuando salieron de Dien Bien Phu el que pagaba la mitad del coste eran los Estados Unidos, ¿no? Bueno, yo creo que va a buscar el apoyo de algún aliado y en realidad lo que se está poniendo en juego es cuál es la proporción de lo que te tengo que ceder, y estoy hablando de Francia, para continuar teniendo una posición de privilegio y disfrutar de tu uranio. Apuntar. Una pura negociación. Sí. Dime. No, que apuntaba alguien, bueno, es que no está por beneficencia Francia allí, claro, y va en esa línea que apuntas tú, lo que quiere es seguir teniendo una posición de privilegio, en particular con oro y uranio. Lógico, y con compañías petroleras y con compañías automovilísticas, que lo que se mueve por ahí, pues es la competencia son los coches coreanos y japoneses, ¿no? Pero tienen muchísimo mercado. Hay una cosa que Francia no se ha dado cuenta, y que le cuesta entender porque ellos nunca renunciarían a ello, y es que a una cultura y a un idioma se puede sustituir o se puede renunciar en muy poco tiempo. Lo demostró Filipinas cuando nosotros nos fuimos de allí y ahora todos hablan inglés, y lo hemos visto aquí en España con la inversión lingüística, es decir, que de un día para otro las lenguas locales se pueden potenciar de tal manera que, hombre, en 25 años todo el mundo se ha olvidado de que aquello algún día fue francés. Y esto es algo que tienen que tener presente. La labor que tienen sus institutos culturales y sus periódicos, sus medios de comunicación en África, es parte de esa voluntad para dar una base de justificación a sus intereses económicos. Vamos a ver qué ocurre allí. Me quedo casi sin tiempo, pero les traslado esa pregunta rápida también. Erdogan a Rusia, desde Turquía, intentando negociar un nuevo acuerdo del grano. La situación en Ucrania, más allá de lo que se diga para un lado y para el otro, en la misma línea prácticamente que hace un mes, y encarando el otoño, un otoño en el que en teoría va a haber negociaciones. ¿Cómo veis el desarrollo del conflicto en este último tramo del año, José Luis, Eduardo? Erdogan va a seguir reflotando su imagen a nivel internacional de gran árbitro, por tanto de estadista. Es uno de los políticos más longevos, es el gran árbitro y va a intentar ser un actor de primera mano en la situación un poco del conflicto. Si encima entramos en un periodo de negociaciones debido al fracaso de las operaciones militares, pues él intentará, ser uno de los que a nivel comunicativo pueda atribuirse, se ha llegado a una finalización del conflicto gracias a mí, y que eso pueda ser vendido y pueda pasar a la historia como el gran restaurador de Turquía a una posición de honor, como como creen que Turquía debería volver otra vez al panorama internacional. Y al respecto del final del conflicto en este final del 23. Hombre, ya gustaría, lo que pasa es que habrá que ver los programas de entrenamiento de los pilotos, si hay más tropas. Ucrania depende de todo lo que nosotros podamos arropar y apoyar, y los rusos han demostrado la capacidad de resistencia que tienen y por tanto que pueden estar sosteniendo una guerra a largo plazo. Ya la cuestión es si se va a mantener esa misma presión en ese sentido o se va a forzar a ambas partes ya a un proceso de negociación para evitar ya más desgastes y mayores consecuencias negativas para todos los demás actores, ¿no? Eduardo, sobre estos dos asuntos también brevemente. Pues mira, respecto a Erdogan, yo recuerdo antes de las elecciones cuando decían ¿quién va a ganar? Yo no tenía ninguna duda de que iba a ser él. Es un político que ha dado a Turquía una proyección internacional y un prestigio que había olvidado desde los tiempos de la sublime Puerta y Mustafa Atatürk después, ¿de acuerdo? Ha sido un imperio y lo siguen pensando, tienen un lugar que ocupar.
Yo soy de los que creen que si hay un acuerdo de alto el fuego, que no de paz, se firmará en Constantinopla. No se firmará en Pekín, ni se firmará en Moscú, ni siquiera en Kiev. Es decir, yo creo que tiene todas las papeletas para convertirse en lo que acaba de señalar José Luis, un auténtico árbitro internacional. Ya quisiéramos tener nosotros un político, independientemente del juicio moral que se pueda hacer del mismo, pero con la proyección política que ha conseguido para su país en no tantísimo tiempo, ¿no? Eso indiscutiblemente. Después, respecto a la guerra, pues también lo ha señalado José Luis, es decir, los pilotos hay que formarlos, los aviones, los Viper F-16 hay que conseguirlos. Suecia ya se ha ofrecido a fabricar incluso sus Gripen, sus cazas, pero claro, no antes de 1 o 2 años, porque claro, y si me la rompen la fábrica. En realidad ya todos se están situando para armar a Ucrania y tener unas posiciones económicas preferentes en base a su ayuda militar cuando acabe la guerra, no para la guerra. Yo creo que, lo sabemos, Rusia jamás ha perdido una guerra de largo plazo, jamás, y yo creo que es muy difícil que pierda esta. Su capacidad de sufrimiento está por encima de cualquier otro país occidental, y el control que tiene de la población, indiscutiblemente de su popularidad o impopularidad, es completo, con lo cual puede perpetuar esta situación durante muchísimo tiempo. Ahora, quien realmente no le interesa negociar es a Ucrania, porque el tiempo corre a su favor. El desgaste es tremendo. Occidente se está dando cuenta que no se puede estar pagando la factura indefinidamente por un frente que se ha movido en este último mes 7 kilómetros. 7 kilómetros. Han conquistado una población que no es mucho más grande que una pequeñísima ciudad de provincias española, ¿no? Y lo cuentan como una gran victoria. Bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que esa paz, más que paz, ese acuerdo va a estar forzado, sobre todo porque este otoño llega el deshielo y no se va a mover un tanque en toda Ucrania, que es un pastizal. Eso es lo que temían, eso iba a decirle, que está aquí pidiendo con prisa que le sigan mandando cosas, que tiene lo que viene a quedar de septiembre y se acabó la película. José Luis Orella, Eduardo Irastorza, gracias a los dos, lo que me quedo yo también es sin tiempo. Voy a pedir más, como hace Kiev. Abrazo fuerte a los dos y llevad buena tarde. Un placer compartir con vosotros este tema. Nada, igualmente, un placer. Nosotros frenamos aquí, nada, ni un minuto. Regresa Javi Luengo ya con toda la información, la actualidad económica en Rolling Stocks. Hasta ahora mismo.